Hola estudiantes, nuevamente tenemos una nueva clase el día de hoy, espero que se encuentren súper bien en sus casas. El tema que vamos a tratar es función inversa, es decir, vamos a continuar viendo y profundizando el tema que vimos en la clase anterior, que es este concepto en donde yo ahora tengo una función que puedo obtener su inversa, es decir, puedo encontrar la forma de devolverme desde el recorrido hasta el dominio. ¿Sí? Se vio toda la parte técnica en cuanto a cuáles eran las condiciones que tenía que cumplir esta función para yo poder decir que es invertible o que puedo obtener la inversa. Y hoy día, o lo que vamos a hacer ahora, es determinar de manera algebraica cómo obtener la inversa de manera concreta. Es decir, cómo yo obtengo esta expresión algebraica que a mí me permite devolverme de un lugar a otro. Entonces, a manera de definiciones, para comenzar, dice que se va a llamar función inversa o recíproca de la función f, que es la función original, a la función f elevado a menos 1. ¿Sí? Siempre y cuando se cumpla lo siguiente. Noten que si f de a es igual a b, entonces la función inversa de b es igual a a. Eso quiere decir que si yo en mi función original el a lo relaciono con el b, en mi función inversa el b se va a relacionar con el a. Esa es la lectura que hay que darle a esta parte. ¿Sí? Es decir, esta misma idea que yo me puedo devolver. Y se hace un punto acá importante, que la notación f a la menos 1 se refiere a la inversa de la función y no al exponente menos 1 que cuando nosotros ocupamos números reales. ¿Sí? Es decir que f a la menos 1, voy a anotar por acá al ladito, no significa, es distinto de 1 partido por f a la 1. ¿Sí? ¿Se entiende? No estamos hablando de potencias acá. Esto es solo una notación para yo hacer explícito que estoy obteniendo la función inversa. ¿Sí? Así que eso, ojo, no estamos hablando de potencias, sino que de funciones inversas. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, ahí está el esquema que reitera esta idea de que yo mi función normal iba desde el dominio hasta el recorrido y que ahora mi recorrido en mi función inversa pasa a ser el dominio de esta función y yo me puedo devolver. Entonces dice que una función tiene una función inversa si es biyectiva y se designa por f a la menos 1 de x de tal manera que lo que habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Esto es reiterar esta idea de que el A se relaciona con el B en mi función y en la inversa el B se va a relacionar con el A, ¿sí? Entonces veamos un caso de una función. Una función que ya sabemos que debe ser inyectiva. Para efectos prácticos, la mayoría de las funciones, o sea, no, todas las funciones que trabajemos siempre van a poder ser invertibles, ¿sí? No nos vamos a meter en lo técnico de redefinir dominios, redefinir recorridos. Si bien lo vamos a ver más adelante, esta idea, eh, quiero que se queden tranquilos en que todas las funciones van a ser invertibles y todos voy a poder aplicar el mismo procedimiento, ¿sí? Independiente de lo técnico que haya detrás, eso ya está como solucionado, por así decirlo, ¿sí? Todo va a ser invertible. Entonces, voy a escribir una función cualquiera. Por ejemplo, f de x igual, vamos a ponerla simple, x más 3. Ya. Ustedes saben que esta es una función lineal, porque han trabajado funciones lineales. ¿Cómo yo sé que esto es lineal? Porque el exponente al cual está elevado a la variable es 1. Si estuviese elevado a 2 sería cuadrático, si estuviese elevado a 3 sería cúbica y tenemos toda la gama de las funciones potencia que vimos en clases anteriores. Pero en este caso está elevado a un 1 que está acá invisible. Entonces está una función lineal. Si esto es una función lineal, quiere decir que su representación gráfica es una línea recta en el plano cartesiano. Ok, entonces yo aquí de inmediato puedo deducir de que si es una línea recta, esto de inmediato es una función inyectiva, porque yo cualquier valor que reemplace en x, siempre voy a encontrar alguien con quien relacionarlo y nunca va a ser el mismo, porque las líneas rectas o las funciones lineales en este caso siempre se relacionan de esa manera, es decir, yo le doy un valor concreto y me arroja un valor concreto. Y yo, cualquier valor que agregue en el dominio nunca me va a dar el mismo valor en el recorrido, sino que me va a ir dando todo el rato valores distintos. A esa idea está relacionado el concepto de inyectividad. Y acá yo siempre, para ver si es sobreyectiva, yo siempre, independiente de cualquier valor que yo agregue acá, voy a ocupar todos los reales en el fondo. Si yo defino esta función de los reales a los reales, eso quiere decir de que yo voy a agregar números reales acá,
y esto siempre me va a devolver números reales, y me va a devolver específicamente todos los reales. Si yo acá agrego todos los reales, se me van a devolver todos los reales. Por eso, esto en el plano cartesiano es una línea continua en el eje X, Y. Recuerda que si tenemos nuestro plano cartesiano, esta cosa vendría siendo una línea recta, ¿sí? Que puede que pase por ahí como que puede que no. No está a escala este gráfico, pero noten que todos los valores de X, recuerden que ahí estamos viendo dominio, siempre van a tener un valor correspondiente con Y, por eso esa línea es continua y no hay ningún hoyito entre medio de la línea. Y si vemos el recorrido que tenía relación con el eje Y, o eje de las ordenadas, también me doy cuenta de que todos los valores de Y están siendo utilizados por algún valor. Entonces eso quiere, ahí está el concepto de sobreyectividad detrás. Insisto, este análisis tan profundo no lo vamos a hacer. Recuerden que siempre vamos a trabajar con funciones que sí son invertibles, pero no está de más explicar esto. Entonces, una vez que yo tengo esta función, empiezo como a analizar esta función. Y yo sí, es que me acuerdo de clases anteriores, nosotros habíamos definido acá un ejemplo, el dominio y el recorrido. Recuerden que esto no es lo más apropiado para escribir conjuntos numéricos que son infinitos, pero es una buena forma de representarlo. Eso alguna vez lo expliqué en alguna clase. La forma correcta sería hacer unas rectas que fueran indefinidas hacia arriba, o sea, que tuviesen la cantidad, que pudiesen como albergar a todos los infinitos números que tienen los reales. Pero lo vamos a hacer de esta forma. Ahí tengo mi función f, ¿sí? Acá están los reales y acá están los reales. Entonces, ¿qué es lo que hace mi función? Recuerden que la función es como una máquina que yo le entrego valores y esta me devuelve valores. Si yo reemplazo el 1 acá, ¿con qué valor se relaciona acá después de pasar por la función? Va a ser 1 más 3, o sea, se va a relacionar con el 4. Si yo agrego el 2, ¿con quién se va a relacionar acá? Me va a quedar 2 más 3 con el 5. Y así voy reemplazando infinitos valores y cada uno de estos valores se va relacionando con otro en el recorrido. Entonces, noten lo siguiente. Mi función, ¿qué es lo que hace? Al número del dominio le suma 3. Y así llego al valor 4. Al 2 le sumo 3. Y así llego al valor 5. Entonces la pregunta es, ¿cómo debiese ser la función inversa f a la menos 1 de x? Es decir, ¿qué tendría que hacerle al 4 para que después me diese 1? ¿Qué debes hacerle al 5 para que después me diese 2? Y aquí me doy cuenta de que lo que debo hacer, o la regla que sigue esta nueva función, que se llama función inversa y que me permite devolverme, es que yo a los valores de acá, que van a pasar a ser mis x, porque ojo, aquí este pasa a ser mi nuevo dominio de esta nueva función. A mis x les estoy restando 3. ¿Sí? Porque acá al 4 yo le resto 3 y me devuelvo al 1. Voy a escribir acá la función inversa para que veamos el esquema, para menos 1. Noten que ahora en mi dominio está el 4 y el 5 y en mi recorrido está el 1 y el 2. Entonces, ¿qué hice yo para ir del 4 al 1? Al 4 le resto 3. ¿Qué hice del 5 para ir al 2? Al 5 le resto 3. Por lo tanto, esta regla es la que yo estoy siguiendo. Esta es la regla que sigue la máquina llamada función. Es decir, que la función está tomando todos los elementos y le está restando 3. Mientras que la función original, ¿qué es lo que hacía? Tomaba todos los elementos y le sumaba 3. Entonces aquí yo tengo estas dos funciones y una es inversa de la otra. Esta función de acá es inversa de esta y esta de acá abajo es inversa de la función original. Entonces, así de simple, acabo de encontrar la función inversa de mi función original. Y ese es el concepto que está detrás, esta idea de devolverme. Y ojo que es súper importante que tomen en cuenta de que acá en este caso mi función tiene dominio, el 1 y 2 en este caso, bueno, eran los reales, pero acá solo para el ejemplo tomamos el 1 y el 2. Y tiene por recorrido o codominio el 4 y el 5. Luego mi función inversa, ¿qué es lo que hace? Invertir esto. Ahora el dominio es el 4 y el 5 y mi recorrido es el 1 y el 2. ¿Sí? Ojo con eso. Pero esa es la idea de fondo detrás de la función inversa. Entonces veamos algún otro ejemplo un poco más complejo, porque esta cosa se puede complejizar aún más. F de x
igual a 2x más 3. ¿Sí? Ya. De lo real en lo real, esta cosa es biyectiva, por lo tanto puedo obtener la inversa. ¿Cómo obtengo la inversa? Este es un método que nosotros vamos a utilizar y que se puede repetir con cualquier función inversa que ustedes quieran obtener. Y es el siguiente. ¿En qué consiste? Lo primero, como número 1, vamos a definir el f de x como y. Recuerden que la notación f de x es lo mismo que escribir y igual a 2x más 3. ¿Sí? Hasta ahí no hemos hecho nada. El segundo paso, ¿cuál va a ser? El segundo paso va a ser despejar x. Como ahora yo quiero obtener la función inversa, en vez de dejar despejada y en mi función original, ahora voy a despejar x, que es la otra variable. Despejemos x. Esto me va a quedar, voy a ir despejando paso a paso. Primero ese más 3, me va a quedar y menos 3 igual a 2x. Luego, para dejar la x solita, me va a quedar que y menos 3 dividido 2. ¿Sí? Recuerden que esta notación es lo mismo que escribir x igual a y menos 3 partido en 2. Sé que a algunos les molesta que la x esté de este otro lado. Recuerden que esto siempre se puede cambiar y bueno, y acostúmbrense a verla a cualquier lado porque es una igualdad, ¿sí? La igualdad no tiene una orientación, estoy diciendo que lo que hay de este lado es igual al otro, así que da lo mismo de qué lado está, pero sé que a la mayoría del mundo, me atrevería a decir que el 99% del que está viendo este video, que puede llegar a ver este video, le acomoda esto, ver la x al lado izquierdo. Ya, pero independiente de esto, primer paso fue cambiar f de x por y. Segundo paso, despejar la variable, en este caso, que era la independiente, que es x. ¿Sí? Y tercer paso, último paso, va a haber un cambio de variable. Va a haber un cambio de variable que nos va a permitir dejar la función de la manera usual, en donde y es la variable dependiente y x es la independiente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que debo hacer? Es tan sencillo como llegar y hacer el cambio de variable. Es decir, que lo que es x es y lo que es y ahora pasa a ser x. Eso quiere decir que acá yo tengo una x, ¿cierto? Por lo tanto, eso va a ser y. Igual, esto es y, por lo tanto va a pasar a ser x. Menos 3 partido en 2. Listo. Y con eso, ahora puedo utilizar la notación de función inversa y escribir lo siguiente. El i, yo sé que puede estar escrito como función f de x, como notación f de x, por lo tanto lo escribo así. Pero le pongo el menos 1 para indicarle que esta es la función inversa de la que estamos trabajando acá. Entonces va a ser, la función inversa va a ser igual a x menos 3 partido en 2. Verifiquemos si esto se cumple, ¿sí? Vamos a ver la función f de x. Vamos a hacer nuestros conjuntos, ¿sí? Acá arriba vamos a poner f de x, la función f, y acá abajo, oh, disculpen eso, pero no quiero borrar todo. Y acá abajo la función f a la menos 1, ¿sí? Ya, si yo reemplazo el 1 acá, ¿con qué elemento se relaciona según la función f? Me quedaría 2 por 1, 2, más 3, 5. Si yo reemplazo el 4 acá, ¿con quién se relaciona? 2 por 4, 8, más 3, 11. Perfecto. Ahora veamos si la función inversa funciona. Eso quiere decir que si yo, mirando ahora con ojos de función inversa, si yo el 11 lo reemplazo acá, me debiese dar 4. Veamos. 11 menos 3 me da 8. 8 dividido 2, 4. Cumple. 5 menos 3 me da 2. 2 dividido 2, 1. Por lo tanto, cumple la función inversa y la acabo de encontrar. Ahora me interesa que llevemos estas funciones a GeoGebra para que vean a nivel de gráfico qué es lo que ocurre. Así que vamos a GeoGebra.
Y aquí estamos en GeoGebra. Y lo que vamos a hacer es la entrada, escribir nuestra función. Nuestra función, recuerden que es 2x más 3. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Escribir la inversa de la función para que vean cómo se comportan ambas. Y me interesa escribir la inversa de la función que en este caso habíamos determinado que era x menos 3 partido 2, ¿cierto? X menos 3 dividido en 2. Y acá tengo ambas funciones graficadas en el plano. Entonces me interesa que noten lo siguiente. La que está en rojo es la función original y la que está en verde es la función inversa. Entonces me interesa que noten lo siguiente. Por ejemplo, veamos puntos de mi función original. Un punto es el 0,3, ¿sí? X0, 3. Noten que la inversa tiene otro punto en el 3,0, ¿sí? Veamos qué otro punto podemos observar por acá. Este de acá, miren. Acá mi función original tiene como punto el menos 1,1. Mi función inversa tiene como punto el 1, menos 1. ¿Sí? Ojo ahí. Están pasando cosas. ¿Qué otra cosa puedo notar? Que acá tengo, por ejemplo, el menos 1,2. ¿Sí? Este punto que está acá. Y en mi función original tengo el menos 2, menos 1. Acá tengo un punto que es en la función original es el menos 3, menos 3. Y en mi función inversa es el menos 3, menos 3. En mi función original tengo un punto que es el menos 5, menos 4. En mi función inversa tengo un punto que es el menos 4, menos 5. Entonces, ¿notan lo que está ocurriendo acá? ¿Cómo se están relacionando los puntos? Y vean lo siguiente. Yo puedo trazar una recta que se llama función identidad. Y la función identidad básicamente es la que relaciona cada elemento consigo mismo. Ejemplo, relaciona el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. ¿Y cómo queda representada esa función identidad? Con esa recta que está ahí. Esta recta, disculpen, ahí representa la función identidad. ¿Cómo lo sé? Porque el 1 se relaciona con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el menos 1 con el menos 1, etc. Entonces, la función inversa, ¿cuál es la gracia? Es que siempre si yo grafico la función y grafico la función inversa, van a presentar una simetría con respecto a la función identidad. Noten que este eje, que es la función identidad, pasa a ser un espejo o un reflejo de ambas funciones, una de otra. Y eso es algo que siempre van a cumplir las funciones inversas con respecto a su función original. ¿Sí? Entonces yo en GeoGebra puedo ahora encontrar inversas súper sencillo. ¿Cómo? Vamos a retroceder esto, vamos a limpiar. Nuevo, no guardar nada. Entonces, por ejemplo, yo ahora puedo escribir cualquier función, la que a mí se me ocurra. Voy a escribir 6x menos 6. Menos 7. Ya, esa función. Y yo quiero obtener la inversa de esta función. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo en GeoGebra trazar la recta, la función identidad, que es la que está ahí. Ahí está mi función identidad. Y acá tengo una herramienta que acá busco que se llama simetría axial, en donde esta es la idea del espejo que seguramente alguna vez escucharon, que es donde yo tengo un punto y se va a reflejar a la misma distancia del eje de simetría, pero en la otra dirección. Entonces lo hago. ¿Y qué es lo que aprieto o presiono? Presiono la función y sobre cuál es el eje de simetría que la quiero reflejar. Y es la que está ahí. Entonces noten que se cumple nuevamente la simetría y acá está expresada, no de buena forma, aquí está solo a nivel gráfico lo que me interesa, está representada la función inversa. Aquí GeoGebra le tira, pero de forma paramétrica, que es algo que no vamos a ver, así que esto solo lo pueden utilizar para que ustedes verifiquen de forma gráfica si sus resultados son correctos. Esto gráficamente está correcto, aquí se nota nuevamente la simetría. Así que los invito a que prueben en GeoGebra esto. Volviendo acá, entonces nos damos cuenta de que efectivamente algo ocurre a nivel gráfico. Y esto está formalizado acá. Dice que si A, B es un punto en la gráfica de la función original, entonces el punto B, A debe ser un punto en la gráfica de la función inversa.
es la misma idea que está detrás de que este punto se relaciona con el de acá, por lo tanto ahora este punto se relaciona con el de acá, es decir, me puedo devolver. ¿Sí? Y las gráficas son imágenes espejo una de otra con respecto a la recta x igual y, que es la función identidad que yo les decía. Y acá hay un ejemplo donde yo tengo dos funciones y una es reflejo de la otra, básicamente a nivel gráfico. Entonces, cada vez que usted tenga funciones inversas, las puede determinar, después las puede llevar a su gráfico y esto se debe cumplir. Siempre se debe cumplir que esto es un reflejo de la otra. Si no se cumple es porque efectivamente una de las gráficas está mal o bien obtuvo de manera incorrecta la función inversa. Toma nota. Hay dos conceptos clave que nos van a permitir, o que son como reglas que nos ayudan a determinar si una función es invertible o no, y otra regla que nos permite saber si es que la función es función o no. Se llaman prueba de la recta horizontal y prueba de la recta vertical. Se las voy a explicar a continuación. Ahí yo tengo una relación, es decir, hay números que se están relacionando. Y yo quiero saber si esta cosa es función o no. Existe algo que se llama prueba de la recta vertical, en donde yo trazo una recta vertical en cualquier punto y para que esto sea función debe intersectar esta recta en un solo punto a mi gráfica. Por ejemplo, yo aquí puedo trazar esta recta hacia acá abajo. ¿Y en cuántos puntos va a intersectar a mi gráfica? En 1. ¿Sí? Por lo tanto, esto sí es función. Veamos un ejemplo donde no es función. Por ejemplo, puedo tener ese gráfico y yo quiero saber si esta cosa es función sí o no. Entonces, yo puedo trazar una recta vertical y me doy cuenta que si hago esto de forma correcta, topa en dos puntos, topa acá y topa acá. Eso quiere decir de inmediato que esto ya deja de ser función. Y cualquier gráfico que yo tenga, siempre puedo aplicar esta regla y me permite a mí de inmediato determinar si es que algo es función o no función. Así como hilando un poco más fino, yo aquí me puedo dar cuenta de por qué esta cosa no es función, porque acá yo tengo un valor del dominio que se relaciona con un valor del recorrido y a la vez se relaciona con otro valor del recorrido. Y recuerden que eso no puede ocurrir en funciones. ¿Sí? Así que por eso esto tiene validez. Y veamos otro ejemplo acá. Nuevamente la prueba de la recta vertical para ver si esta cosa es función. Nosotros sabemos que esta función se llama función cuadrática y es porque yo efectivamente en cualquier parte puedo trazar una línea recta vertical y solo topa en un único punto. Por lo tanto, esto sí es función. Ya, la otra prueba, que se llama prueba de la recta horizontal, me permite a mí saber si las funciones que yo tenga son biyectivas o no. Recuerden que es importante saber si algo es biyectivo porque me permite a mí calcular la inversa. Entonces, por ejemplo, este caso, me doy cuenta que las rectas en general, si yo trazo una línea horizontal ahora, donde sea que la trace, solo voy a topar una única vez a esta recta. Por lo tanto, yo puedo deducir inmediatamente que estas funciones son biyectivas, por lo tanto son invertibles. En este caso, ni siquiera tiene sentido analizar eso porque esto no funciona, así que esto queda hasta acá. Pero en este caso es importante. ¿Qué es lo que ocurre? Esta es la función cuadrática. Y a mí me interesa realizar la prueba de la recta horizontal. Entonces, si yo trazo la recta horizontal acá, noten que intersecto dos puntos, S y acá. ¿Qué significa? Que esta función, tal como está definida, no es biyectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un valor de x que se relaciona con un valor de y y tengo otro valor de x que se relaciona con el mismo valor de y. Por lo tanto, no está cumpliendo el criterio de inyectividad. Entonces yo puedo, simplemente trazando esto, determinar que una función es biyectiva o no. Esas son como algunas reglitas. Y lo que me interesa, lo último, es lo que está acá abajo. Siempre es posible redefinir el dominio del recorrido de una función para que sea invertible. Esto es algo súper técnico, pero efectivamente, si es que una función no es invertible, dado el dominio del recorrido que yo tengo presentado, siempre voy a poder tomar un subconjunto de ese dominio y ese recorrido para hacer que mi función sea invertible. ¿Sí? Algo técnico que vamos a ver un poco más adelante. ¿Sí? Entonces, vimos eso. ¿Cuál es el cierre? El concepto de función inversa deben recordar. Recuerden que la gráfica siempre conserva simetría con respecto a esta función identidad, que no es otra cosa que la recta que pasa por los puntos 1, 1, 2, 2, menos 1, menos 1, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que
Siempre recuerden que para que yo poder obtener la función inversa necesito cumplir una serie de condiciones previas, pero como ya les dije, todas las funciones que veamos ya cumplen esas condiciones previas, ¿sí? No nos vamos a meter en la parte un poco más rigurosa que es ver los mecanismos técnicos para yo determinar si es que una función es invertible, sino que todas las funciones que veamos de aquí en adelante van a ser invertibles, ¿sí? Así que eso, jóvenes, nos vemos en un nuevo video y hasta pronto.